Vamos a iniciar con las noticias en Veracruz y vamos a arrancar hoy con una información de una nota que dijo Claudia Sheinbaum, la presidenta. Le preguntaron en una de las mañaneras qué pasará con las casas abandonadas en Veracruz. Vamos a estar platicando de lo que dijo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Y es que si alguna vez han pasado por un fraccionamiento lleno de casas vacías, con ventanas rotas y maleza creciendo por todos lados, seguramente se han preguntado, pues, ¿qué fregados pasó aquí? ¿Qué fregados pasó aquí? Y así están muchas zonas de Veracruz, lamentablemente, sobre todo lo que es el norte de la zona conurbada. Pero bueno, ya la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre este tema y confirmó que su gobierno está trabajando en un plan para saber cuántas viviendas abandonadas hay en Veracruz y qué se puede hacer con ellas. El problema definitivamente no es menor, porque hay casas sin servicios básicos, como el agua, como la electricidad. Muchas fueron construidas en gobiernos anteriores y terminaron deshabitadas porque estaban demasiado lejos de las ciudades o simplemente no eran funcionales. Pero, ¿cómo piensa el gobierno resolver este problema? Ya en la mañanera del pueblo, como le llama a estas conferencias matutinas Claudia Sheinbaum, explicó la presidenta que su gobierno no solo está construyendo nuevas viviendas con este programa de vivienda social, sino que también busca darle uso a las que ya existen. Según cifras oficiales, en México hay 600,000 viviendas abandonadas, muchas de ellas construidas durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón a través del Infonavit, pero el problema, según Claudia Sheinbaum, es que muchas de estas casas fueron pensadas como un negocio inmobiliario en lugar de un verdadero apoyo para la gente. Se edificaron en zonas muy alejadas, sin acceso a transporte ni servicios básicos, lo que hizo que muchas personas las dejaran vacías. Ya el primer paso del gobierno es hacer un censo para saber cuántas viviendas están ocupadas y por quién están ocupadas. Algunas personas siguen inclusive pagando créditos, mientras que otras simplemente se metieron a vivir en estas casas sin permiso alguno. Claudia Sheinbaum ya adelantó que el plan incluye que las casas sean desincorporadas del Infonavit, permitiendo que la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI, las recupere y las regularice. La idea es que quienes ya viven ahí de manera legítima puedan comprarlas a precios muy bajos sin que tengan que seguir pagando un crédito por algo que no les brinde las condiciones dignas, y además se buscará resolver la falta de servicios básicos en coordinación con los municipios, sobre todo para el hecho de garantizar que estas casas sean realmente habitables. ¿Qué pasa con Veracruz? ¿Qué pasa con nuestro estado? Porque estas 600,000 casas no solamente se ubican en el estado de Veracruz, en la zona conurbada, sino en lo largo y ancho del país. ¿Qué pasa con Veracruz? Bueno, el programa de vivienda social que fue anunciado en febrero pasado busca el garantizar el derecho a una vivienda digna en 24 estados, incluyendo, por supuesto, Veracruz. Este plan está dirigido a personas que por bajos ingresos o rezago habitacional no pueden acceder fácilmente a una casa propia o mejor a la que ya tienen. Con este proyecto, el gobierno espera darle una nueva vida a miles de casas y sobre todo evitar que estos desarrollos terminen en el abandono, como ha sucedido en muchas partes del país. Esperemos de verdad que se aterrice de la mejor manera este plan que tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum. No solamente quede en palabras, quede en hechos, porque la realidad es que muchos fraccionamientos, si es que pueden llamarse fraccionamientos, muchas colonias que no están regularizadas, que no son estos fraccionamientos municipalizados, requiere muchísima ayuda, no solamente del propio municipio, sino requiere mucha ayuda a nivel estatal y a nivel federal para que se regularicen, para que se municipalicen muchas zonas, para que tengan los servicios básicos como lo puede ser el agua, como puede ser la luz, ¿no? Como pueden ser las banquetas, porque hay que decirlo, el propio municipio
con lo que tienen actualmente no se dan abasto, y si llegan a regularizar o llegan a municipalizar más zonas, pues es todavía más complicado, ¿no? Es por eso que la ayuda de un estado, que la ayuda de una federación es sumamente importante para poder avanzar con este rezago social que de verdad que es impresionante. Nosotros vemos el municipio de Veracruz y son dos caras de la moneda. Es la luz y es la oscuridad de lo que vivimos en muchas zonas de Veracruz. Entonces, esperemos de verdad que Claudia Sheinbaum no solamente quede en palabras este plan, sino que lo llegue a aterrizar y que sean hechos concretos los que se viva, sobre todo en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Noticias locales. Estamos de vuelta en el Noti Express de RN y continuamos con la sección de noticias locales, porque ahí les va una muy buena noticia para nuestro estado. Y es que uno de los empresarios más influyentes de México, estamos hablando de Carlos Slim, está Carlos Slim por cerrar un contrato con Pemex para invertir en la explotación de dos de los yacimientos de petróleo crudo y gas natural más importantes del país, más importantes de todo México. Y uno de estos campos se encuentra en Tierra Blanca, Veracruz, específicamente el yacimiento Ixachi, una reserva que, a pesar de su gran potencial, pues no ha sido explotada en su totalidad. Esta noticia comenzó a circular en los medios nacionales hasta que este 18 de marzo, durante la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum pues fue cuestionada por los medios de comunicación sobre la veracidad de este acuerdo entre Carlos Slim y Petróleos Mexicanos. Ahí fue donde Claudia Sheinbaum confirmó que sí existen negociaciones con el empresario para avanzar en la explotación del yacimiento, aunque aclaró que la participación de Grupo Carso en este yacimiento no es nueva, sino que viene de hace varios años. ¿Cómo funcionará este contrato? Bueno, el acuerdo entre Pemex y Grupo Carso, es decir, el consorcio de Carlos Slim, se dará bajo un esquema mixto, un modelo que permite la colaboración entre el sector público y el sector privado en la industria energética. Este esquema, de hecho, fue introducido con la reforma energética, esta reforma energética de Enrique Peña Nieto en el 2013, donde permitió que las empresas privadas invirtieran en proyectos petroleros sin que el Estado pierda el control mayoritario. Actualmente Pemex produce el 90% del petróleo del país, mientras que el resto proviene de contratos con empresas privadas. Ya Claudia Sheinbaum explicó que estos mismos contratos mixtos, que ahora serán más transparentes y que tendrán que ser aprobados por el Consejo de Administración de Pemex, están buscando que además se estipule que las empresas privadas paguen un 30% de sus ganancias como derecho para el bienestar del petróleo. Así están buscando garantizar que estos recursos beneficien a la población. Pero ante posibles críticas sobre la participación de un empresario tan influyente como lo puede ser Carlos Slim en un proyecto de Pemex, Claudia Sheinbaum aseguró que no hay nada que ocultar y que el acuerdo cumple con las leyes vigentes. El objetivo es que este tipo de inversiones ayuden a fortalecer la producción petrolera en México, pero sobre todo que garanticen el abastecimiento de hidrocarburos para los próximos 25 o 30 años, ¿no? Veremos cómo termina esta noticia. Veracruz definitivamente, con su riqueza en petróleo y en gas natural, pues sigue siendo un estado clave en la estrategia energética del país. Ya lo anunció Claudia Sheinbaum, Carlos Slim invertirá millones para explotar un yacimiento en nuestro estado de Veracruz. Estamos de vuelta en el Noti Express de RN y bueno, agradecerle a Alex López ahí que nos regaló unos 10 minutitos de su espacio que anda por acá en la estación, y estábamos hablando con Toño López en el segmento anterior de estos dos fichajes que se cayeron en los Tiburones Rojos de Veracruz, el Keku Villalba, que pudo ir en intercambio con un Jonathan Orozco y con un Eric Cardoso en este paquete, que bueno, que yo creo que inclusive comparándolo con el paquete que le armaron a Julio Furch en Santos, pues sí le hubiera venido bien al Veracruz, ¿no? Con este Inestrosa que después llegó lesionado, que no llegó lesionado. Pero Toño, tú que estuviste dentro de ahí del equipo, que estuviste ahí como jefe de prensa, jefe de medios, pero le hacías de todo ahí en el Tiburón, coméntanos
¿Qué fichajes pudieron llegar a los Tiburones Rojos de Veracruz que la gente no sabe en estos 7, 8 años que te aventaste ahí en el equipo, ¿no? Sí, 8 años, hubo varios, ¿no? Digo, ese intercambio que te decía yo del Queco Villalba por Jonathan Orozco y Neri Cardoso, además incluía una suma económica a favor de Veracruz. Es que ya eran arriba de los 30 años esos dos jugadores, ¿no? Sí, pero estaban en buen momento, ¿eh? Hubieran venido de maravilla y te digo, Fidel al final del día no quiso porque decía que la gente se le iba a ir encima, ¿no? Costó mucho trabajo incluso cuando el Manny García salió, ¿no? A Pachuca. A Pachuca, que después nunca se pudo realmente adaptar. Poner a alguien en esa posición, ¿no? Costó mucho trabajo conseguir un lateral por izquierda. Es que era Paganoni y el Manny García. Y el Manny García, después se intentó con Darwin Chávez, que después se terminó lesionando. Que a mí me Rodrigo Noya, que ese lo pusieron por la no, banda. ya hasta Toño Martínez anduvo jugando como lateral por izquierda, imagínate. Entonces, sí hubo muchas opciones, digo, para Veracruz. Yo me acuerdo de un chileno, Diego Churín, que ese estuvo como opción para llegar a Veracruz, que era un centro delantero que venía del fútbol chileno y que la verdad lo hacía bastante bien. Me acuerdo mucho también de la posibilidad de Walter Gargano, y eso me acuerdo muy bien, porque Monterrey no lo quería ya, el Turco Mohamed ya no entraba en sus planes del Turco Mohamed, y Monterrey lo andaba ofreciendo gratis. Ah, caray. Llévatelo, o sea, como sea, pero llévatelo. Y es que sí, a ver, el sueldo me imagino que era altísimo. La directiva de Monterrey se llevaba muy bien con la de Veracruz, teníamos amistad, entonces siempre nos hablaban y le decían, ¿no? Oye, tengo a Walter Gargano. Y nosotros me acuerdo que, oye, pues a todo dar, ¿no? Que venga. Sí, nada más que cobra 2.200.000 pesos mensuales. No, pues con eso le pago a 4, ¿no? Difícilmente, ¿no? Entonces. Pero a ver, el Tiburón sí tenía ese tipo de sueldos, ¿o no? Creo que el sueldo más alto era Leobardo López, si no mal recuerdo. Era, Leobardo, Ángel Reina, el último jugador que era el más caro fue inglés, turco. Kasim Richards. Kasim Richards, él era de los que más cobraba. Digo, Veracruz, si acaso llegó a pagar por mucho, millón y medio, nunca llegó a pagar. Nunca llegó a pagar los dos. Más, ¿no? Difícilmente. Y bueno, pues hubo, te digo, jugadores que tuvieron o hubo la oportunidad de. A ver, es que el Walter Gargano jugó hasta en el Napoli, si no me recuerdo. No, y era seleccionado italiano, mundialista uruguayo. También. O sea, era un. Ya venía menos. Un gran jugador. Walter Gargano. Pero todavía estaba en selección hasta donde. No, y recuerdo un jugador que también estaba en su prime, como ahorita se le dice, un Marcelo Barovero, también recuerdo que sonaba. El Trapito Barovero estuvo a nada, ese fue. Venía del River, ¿no? Sí, y él firmó un preacuerdo, después ya no se le quiso afectar y él terminó yéndose a otro equipo, ¿no? Al San Luis, creo. Que a San Luis. O Necaxa. Necaxa, me parece, ajá, pero él tenía un preacuerdo, al final. Sí, Necaxa. Obviamente, por diferencia económica, él decide irse a otro lado y listo, ¿no? O sea, sí hubo la posibilidad de traer jugadores de renombre en Veracruz, pero no había el presupuesto, ¿no? Esa es la realidad. Y cuando lo hubo fue cuando se armó en el 2015 el equipo que pues te llevó a 2 semifinales y que te llevó a una final de Copa, un título, que fue el de Juan Ángel Albín, el de Furs, el de Peñalba, que era un equipo que competía, que gustaba, que jugaba bonito al fútbol, de la mano de Carlos Reynoso, que también hacía que el equipo jugara bien, ¿no? O sea, pero sí hubo chance de que algunos futbolistas pudieran venir, pero el presupuesto fue el que limitó. Veracruz tenía una de las nóminas más bajas del fútbol mexicano. Y mucho hicieron. Y digo, a excepción del último año y medio, pero la verdad que dejando a un lado ese año y medio, que yo creo que inclusive no era tanto el hecho de la nómina del equipo, sino también los mismos problemas de que no les pagaban, ¿no? Porque si nosotros veíamos el cuadro de Veracruz, no era tan malo. Inclusive, a ver, el Abraham González, me acuerdo que estaba ahí. Estaba Sebastián, el uruguayo, Sebastián sí, González, creo que también se apellida. Sí, sé a quién te refieres. Sí, Sebastián. Es un uruguayo que todavía sigue jugando, de hecho. No, y tuvo sus mejores momentos hace un año y hace 2 años, ¿no? Yo te voy a decir otra cosa. Hay historias Sebastián también, Rodríguez. Sebastián Rodríguez. Hay otras historias, ¿eh? El caso de Diego Forlán, que con Siboldi estuvo muy cerca de llegar. ¿Cómo crees? Claro. Diego Forlán al Veracruz. Diego Forlán, su esposa, no vino, ya tenía 40 años, pero no vino porque su esposa estaba embarazada y él no quería moverse ya de Uruguay.
Él tenía 3 meses retirado, él había jugado en la India, Ajá. hablaron con él, había 3 uruguayos en el equipo, ellos hablaron con él, le dijeron, vente a vivir la experiencia. No iba a saber en lo que se iba a meter. Sí, porque fue el año en que ya no se pagó Sí, ni claro. nada. Sí. Y sí, pero bueno, porque su esposa estaba embarazada, él toma la decisión de ya no venir. Y te voy a decir otra, que esta, ya le he comentado en alguna ocasión, el caso de Diego Armando Maradona, ¿no? Al primer club al que habla el representante de Diego Maradona para venir a trabajar a México es a los Tiburones Rojos. Y esto te lo puede platicar más de cerca todavía Yair Tejeda, que trabajó en la directiva del club. Con él platica, de hecho, por teléfono, no solo el representante, sino también Diego Armando Maradona. Él tiene la oportunidad de platicar con él y ofrecer los servicios. Al final le dicen a Fidel Curi sobre la posibilidad y Fidel opina lo que todos creíamos. ¿A qué viene Maradona a México, no? Pero a ver, Nadie sabía ver, lo que iba a Toño, pasar con todo o lo que respeto, sucedió con Dorados. si se tuvo a un Carlos Reynoso que no se hubiera tenido un Maradona. Yo estoy de acuerdo contigo, pero en ese momento, analizando la situación, sí decías, o sea, lo vas a traer por marketing, nada más, porque los resultados no va Pues no no va- más, no y va a pues mira los obtener. resultados que... A ver, No, fue es que- 2 veces superlíder. Claro, y Imagínate. además los jugadores se matan en la cancha por el técnico. De hecho, así fue. Así ¿no? fue. Y sí, ya después te pones a pensar, ¿no? Que imagínate que Maradona te diga, ponte claro. a correr, pues lo vas a hacer, ¿no? Acá ya se tenía Juvenal Olmos, además. Ya estaba, de hecho, Juvenal Olmos, el cuerpo técnico fue a Sinaloa, porque nosotros jugamos contra Dorados en la semana que Diego Armando Sí, claro. Maradona llega a Sinaloa. Perdimos 1-0, y a pesar de que perdimos 1-0, ellos corren a Francisco Ramírez, que era su entrenador, y traen a Diego Armando Maradona. Nosotros ya sabíamos que estaba la intención de que él viniera, él quería trabajar y se andaba ofreciendo en los equipos. Sí, nadie de la Liga MX le abrió las puertas. No. Lo encontró en el ascenso. Y en el ascenso encontró y José Antonio Núñez, que es un visionario, la verdad, ahora es directivo de los Xolos de Tijuana, él decide traerlo como decidió traer a Pep Guardiola, a Loco Abreu, a Yarley, a tantos jugadores que han pasado por Sinaloa que han hecho un gran papel y que son históricos del fútbol. Lo trae y bueno, ya sabemos todos los resultados, pero ¿quién se iba a imaginar que Diego Armando Maradona iba a hacer eso, ¿no? En su momento sí dijimos, o sea, ¿qué va a venir? Imagínate, el puerto, la fiesta y Maradona, Yo ¿qué creo puede que salir mal? Yo creo que no se iba a morir en Argentina, sino acá en Veracruz, definitivamente, con todo Imagínate. respeto. ¿Va? Pero bueno, Toño, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. La verdad que se nos fue el tiempo de volada. Gracias, Rodrigo, aquí estamos a la orden. Gracias a todos los que nos escucharon. Abril Merales también, que estuvo aquí, mi novia en el estudio. Víctor Cosgaya en las cámaras. Mauricio García en los controles. Mi nombre es Rodrigo Crosa y los dejo siempre en sintonía.